Dios los bendiga, querida audiencia y hermanos que me escuchan. Este, Vamos a empezar una nueva enseñanza y como siempre lo hacemos, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hacemos una oración. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, invocamos su presencia para que estén aquí ayudándonos, enseñándonos y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra y que este alimento, Señor, sea un alimento espiritual, Señor, que penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestros cuerpos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por todas tus bendiciones, por tu provisión, Señor, por tus tiempos, Señor, que tú has provisto sanidad a nosotros y te damos gracias, Señor. Todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo te decimos amén. Miren, entonces vamos a empezar. Bueno, primero quiero disculparme porque sí tardé un tiempecito sin hacer mis enseñanzas. Pero, o sea, siempre hay algo, ¿no? Hay veces hay muchos contratiempos y la verdad que a mí cuando yo quiero dar mi enseñanza, pues la quiero dar así, pues siempre me baso en lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, hay veces es mucho estudiar, es mucho leer y aunque sea una palabra muy pequeña, pero no importa, hay que escudriñar la palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy se llama la roca, la piedra y la piedra angular. Entonces, voy ¿cómo se llama? A dar estos versículos desde donde empieza Dios a hablar de la piedra, cómo la profetiza Moisés y cómo Dios empieza a hablar de la piedra o la roca. Muchas veces Dios se refiere a piedra, a roca y a piedra angular. Entonces, vamos a ver los versículos que se relacionan a esta enseñanza que Dios dio a Moisés, ¿sí? Nos vamos a ir a Génesis 49, 24, ¿sí? Aquí es la profecía que Jacob dio acerca de sus hijos, ¿sí? Y dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron y dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, ¿sí? Entonces, aquí empieza Moisés a mencionar la roca de Israel, ¿sí? Dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, ¿sí? Aquí ya se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a Isaías 28, 16, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure. Entonces Isaías profetiza, Dios le dice a Isaías, le dice: por tanto, he aquí el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento, escuchen, por fundamento una piedra preciosa, una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere no se apresure, ¿sí? Okay. Si nos vamos a Zacarías 3 y vamos a leer 8 y 9, veamos cómo lo dice Zacarías, ¿sí? Dice: escuchad pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo aquí quiero hacer un paréntesis.
A nuestro Señor Jesucristo también se le conoce como el renuevo, ¿ok? Dice, ¿por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos? He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, ¿sí? Entonces, Zacarías así lo profetiza en el 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, vemos cómo se referían a que Dios iba a poner una piedra, ¿verdad? O sea, a los profetas les hablaba así. Por eso también a veces nos encontramos, por ejemplo, a veces no entendemos lo que, o sea, un versículo, como ellos no entendían, o sea, les decían la roca, o sea, no entendían a quién se refería, pero decía el renuevo, ¿verdad? Vimos que le decía en uno el renuevo. Y vemos aquí en Zacarías, en el 8, ya casi al final del versículo, dice, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Sí? El renuevo es nuestro Señor Jesucristo. Y después empieza a descifrarlo como una piedra, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos ¿cómo se llama? A ver, ¿verdad? Esos son los 3 versículos que se refiere a la piedra, la piedra, que Dios dice, yo voy a poner una piedra, voy a poner una roca, pero al final lo que es la piedra, perdón, la roca, la piedra y la piedra angular, o sea, viene siendo lo mismo, ¿sí? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a leer en lo que es los labradores malvados. Va a ser la lectura, Mateo 21, del 42 al 46, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo se refiere a esta profecía, ¿sí? A lo que los profetas de antes habían hablado, ¿sí? Ok, entonces vamos a leerlo, Mateo 21, 42 al 46. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y quien sobre ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Sí? En esta historia, hermanos, cuando nosotros, usted la lee toda completa, ¿verdad? Dice que el dueño de la hacienda, ¿sí? Que en este caso, en este ejemplo sería Dios, dice que mandó a sus siervos y dice que a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon, y luego vuelve a decir que de nuevo vuelve a mandar otros y le sucede lo mismo, ¿no? Hasta que él determine y dice, ok, yo voy a mandar a mi hijo, ¿no? Y entonces dice que, bueno, llega el hijo, pues también le va muy mal y lo matan, ¿no? O sea, esa es una enseñanza de cómo nuestro Señor Jesucristo cuando ministraba, o sea, él tocaba este tema muy, muy importante de que la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, nuestro Señor Jesucristo les recordaba a ellos, ¿sí? También, si nosotros vemos a Marcos 12, de 9 al 12, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. ¿Ok? Entonces también tenemos la misma historia en Lucas y yo lo quiero leer para que veamos porque esto está en 3 evangelios, hermano. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos esto presente, ¿sí? En Lucas 20, 14 al 18 dice, mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, ese es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en los tres evangelios lo escriben y vuelve a decir, ¿sabes qué? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ok? Cuando nosotros leímos Isaías 28:16, dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, el que creyere no se avergonzará. Entonces, hermanos, cuando Isaías está diciendo piedra probada, angular, es piedra angular, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo el Evangelio, su palabra, sus apóstoles nos han enseñado en esto. Pero, mire, por ejemplo, en Mateos 21:42 dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? En Marcos 12:9 dice, 10, ni aún esa escritura habéis leído, ¿sí? Y luego en Lucas 20 les dice en el 15, espérame, si es en el 15, no, en el 17 dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? O sea, nuestro Señor Jesucristo les dice, oiga, ¿nunca lo leyeron? Dime qué es escrito. Y ellos no lo entendieron, hermanos, no lo entendían, ¿sí? Ok, entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes, hermanos, porque mire, yo les he dicho muchas veces, la Biblia es un misterio, de verdad es un misterio, y lo tiene uno que aprender a descifrar para poder entender una palabra o un versículo y sacarle, como dice, la esencia de lo que es la palabra, ¿sí? Y usted lee la Biblia y la lee de una manera y la entiende de una manera y después la vuelve a leer y la ve, pero nosotros tenemos que ver, como dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, escudriñad la Biblia porque en ella tenéis la vida eterna, ¿sí? Ok, entonces, viendo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les empieza a preguntar, a la gente que estaba con ellos, ¿verdad? En una les dice, ok, la rechazaron, pues entonces ustedes la rechazaron, se les va a presentar a otras personas, que somos nosotros los gentiles, ¿sí? Ok.
Entonces, ahora voy a leer el versículo de Romanos 9:33, ¿sí? Dice que es el encabezado la justicia que es por la fe, ¿sí? Dice Romanos 9:33, dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Mire, aquí en Romanos 9:33 ya está mencionando las dos formas de cómo dirigirse. He aquí pongo en Sión piedra preciosa, piedra de tropiezo y roca de caída. O sea, aquí ya está mencionando la piedra y la roca, ¿ok? Ok, ahorita les voy a leer Primera de Pedro del 6 al 8, ¿sí? Después ya lo voy a completar porque el título de este capítulo se llama La piedra viva, ¿sí? Pero les voy a leer nada más esto. Primera de Pedro 6 al 8, perdón. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿sí? Entonces, aquí Pedro, nos está enseñando, ¿verdad? Que dice, por lo cual también contiene la escritura. O sea, él se refiere a los versículos que ya leímos antes, ¿sí? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto cuando Pedro, pues ya se entregó bien al Señor y empieza él ¿cómo se llama? A hacer sus escrituras. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, porque tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mire, aquí Pedro nos está nombrando ya los tres nombres. Dice aquí en el 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra, piedra del ángulo, escogida y preciosa, ¿sí? Luego, en el 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí Pedro está usando los tres nombres con que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Pedro aquí nos dice en el 7, les dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Entonces, hermanos, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud hacia nuestro Señor Jesucristo? Es verlo precioso, es verlo hermoso. Yo creo que la mejor expresión de amor y de gratitud fue cuando aquella mujer que ungió sus pies con aceite y dice que se los ungía con sus lágrimas. Hermanos, nosotros tenemos que tener otra perspectiva diferente de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo dijo en Isaías. En Isaías 28 dice, porque aquí yo he puesto en Sión fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. Hermanos, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios dice, es una piedra preciosa. Esta piedra tienen que verla
O sea, ¿cómo tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo? Precioso, hermoso. Tenemos que, cuando tengas la oportunidad de ir a la iglesia, es derramar tu llanto, es decirle, te amo, eres precioso, eres mi amado, eres mi Señor, mi futuro esposo, porque Él dice que viene por su iglesia, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. Yo siempre les he dicho, si ustedes tienen a Dios acá y sus familias, hijos, hermanos, parientes, vecinos, lo que quiera, primos, aquí está usted bien. Pero si es al revés, toda su familia y sus hijos están aquí y Dios está aquí, está usted mal. ¿Ok? El amor de los hijos no nos puede vencer más que el amor hacia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente, hermanos. De verdad. Ok. Vamos a ver lo que dijo Pedro y Juan ante el concilio, ¿sí? Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, Pedro fue el que respondió, ¿sí? En Hechos 8 al 12. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo que le contesta Pedro a los del concilio, hermanos. ¿Sí? En el 11, vuelvo a leerlo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Pedro les dice que es la piedra reprobada, ¿sí? Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Sí? Okay. Ahora, hermanos, yo voy a leer lo que dice el salmista. ¿Sí? En el Salmo 118, del 21 al 27, dice así: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Sí? Bueno, miren, hermanos. Salmo 118 en el 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vemos que aún el salmista, hermanos, lo profetizaron, ¿sí?
en el 24 dice, ese es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que tener esta actitud de gozo, de alegrarnos, hermanos. Nada nos puede traer tristeza, independientemente de los problemas con los que pasemos, independientemente de lo que pases, de lo que sufras, de lo que te falte. Yo siempre tengo la costumbre de decir lo que dice la palabra de Dios, gracias a Dios, sea bueno o sea malo, hermanos. Gracias, porque la palabra nos enseña a decir, da gracias en todo, en lo bueno y en lo malo, hermano, en lo que te falta y en lo que te sobra. En todo tenemos que aprender a darle gracias a Dios, en la enfermedad y en la sanidad, en todo, hermano, ¿sí? En el 25, miren lo que les dice el salmista. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Mire, después de reconocer que Dios iba a traer, que la piedra fue desechada, porque lo habla el salmista como si yo hubiera pasado, ¿sí? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del amo. Después de reconocer esto, hermano, después de decirle, yo voy a estar alegre y feliz por este día en el que tú nos has dado esta bendición. Después de eso, hermanos, es cuando ellos piden la prosperidad a Dios. No es antes, la bendición no es antes, hermanos. La bendición es después de que tú reconozcas a Dios como Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Al que nos va a dar vida eterna, porque por Él va a ser dada la vida eterna. Y al Espíritu Santo, porque está con nosotros, porque nos enseña, porque nos instruye, porque nos corrige, hermanos, también, ¿sí? Ok. Entonces vemos, hermanos, que después de eso ellos piden, Señor, prospéranos ahora. Es cuando ellos piden la prosperidad para sus vidas, ¿sí? Mire, en el 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendeciré. Si usted se va a Juan 12:13, dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto, hermano, era profecía que se cumplió cuando desecharon a nuestro Señor Jesucristo y lo crucificaron y no lo reconocieron. Profecía cuando reconocen que Él es el enviado de Dios, y lo que tenían que clamar, hermanos, fue cumplida cuando nuestro Señor Jesucristo entra, cuando le ponen las palmas, cuando dicen que le ponen sus mantos, entonces es ahí donde se cumple también esta profecía, hermanos. En el 27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Sí? Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Si usted lee Juan 3:19 dice, espérame. Ok, vamos a leer Juan 12:46, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿sí? A ver, porque no lo... Juan 12:46. A ver. Juan 12:46. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice... Hoy estoy en el 11, es 12:46. Ok. Dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo
la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí, profecía, hermanos. El salmista profetizó, dijo, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo. Esto de la luz no es ahorita el tema, ¿sí? Pero lo estoy relacionando con lo que es el Salmo 118, 27, que él dice, nos ha dado luz. Claro, nuestro Señor, otro como nosotros identificamos a nuestro Señor Jesucristo, es como la luz, ¿verdad? Como Él lo habla. Si ustedes leen Juan 3:19, dice así, Juan 3:19. A ver, 3:19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid no. Perdón, estoy leyendo mal. 3:19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, ¿sí? En el 8:12 dice nuestro Señor Jesucristo, 8:12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, es nosotros querer entender el corazón de Dios, entendiendo la palabra de Dios, ¿sí? Aquí en el Salmo, ellos hablan de la piedra que desecharon los pecadores, ellos hablan que esta piedra es enviada por nuestro Dios. Ellos dicen que se gozan en este día y luego dice que Dios les dio luz, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que hay mucha palabra profetizada en toda la escritura respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si nosotros nos vamos a primera de Juan 1:5, primera de Juan 1:5, dice, primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Sí, hermanos? Entonces, Juan 1:5 nos confirma que él es dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, nos confirma que Dios es luz, hermanos. ¿Sí? Ok, vamos a leer la confesión de Pedro. Esta plática, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene con Pedro, ¿sí? O sea, con sus discípulos, pero al final, él hace una pregunta de quién dicen los hombres que yo soy, y el que le responde es Pedro, ¿sí? Entonces vamos a leer Mateos 13-20, ¿sí? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le
Respondiendo Jesús, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, el Mesías. Entonces, mire, en el 18 le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, porque Pedro fue el que le contesta que él es el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? En el 15. Dios reconoce que se lo reveló nada más el Padre, nadie se lo pudo haber revelado a Pedro, ¿sí? Pero en el 18 le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Ok? Miren, está Pedro y está nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo le dice en el 18, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, como Dios habla con mucho misterio, no le puede decir yo, la roca, no, le dice sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Acordémonos que Pedro, cuando caminó con el Señor Jesucristo, no dudaba, o sea, no tenía mucha fe, porque se acuerda cuando lo negó. Pedro tuvo detalles donde él no estaba muy preparado y no conocía, ¿verdad? Pero después de que nuestro Señor muere, hermanos, no, Pedro entendió y conoció toda la escritura. Más adelante lo vamos a ver, pero ahorita, hermanos, nuestro Señor Jesucristo aquí le dice, y también te digo en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta iglesia, o sea, sobre nuestro Señor Jesucristo, dice, voy a edificar mi iglesia. ¿Okay? Y luego dice, a ti te voy a dar las llaves del cielo, que es muy independiente, ¿verdad? No puede ser la roca y no puede ser el que tenga las llaves del cielo, ¿sí? Por lógica, hermanos. Entonces, con esta plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se desecha la teoría de la Iglesia Católica respecto a que dice que Pedro es la roca y en él fue fundada la iglesia. No, hermanos, la roca, la piedra y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También hablaba por parábolas, por eso no se entendía, por eso también Pedro necesitaba mucho conocimiento. Acuérdese, Pablo dice que 3 años estuvo en otro lugar aprendiendo, ¿sí? O sea, capacitándose. Hasta aquí Pedro no lo entiende, no le entiende, ¿sí? Después de que el Señor Jesucristo muere, después de que se prepara, él empieza a entender. Y mire, vamos a leer lo que dice Efesios, porque este es nuestro consejo para nosotros. Vamos a ver a Pablo a Pablo cómo se reconcilia por medio de la cruz cuando él nos enseña, ¿ok? Pablo, ¿ok? Dice, vamos a leer Efesios 2, 17 al 22. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca,
porque por medio de él, los que estaban cerca era su pueblo, ¿sí? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche lo que nos dice Pablo. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hermano, lo que acabamos de leer antes en Mateo 16 al 22, cuando él tiene la plática con Pedro, ¿sí? Aquí Pablo ya lo está confirmando. ¿Quién tiene que ser la piedra? Dice en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Pablo ya lo había entendido que, mire, en una construcción siempre ponen la primera piedra. Cuando se hace una casa, un edificio, lo que sea, se pone una piedra. Después de la piedra, que esa piedra es muy importante, ¿eh? Después de esa piedra ponen el cimiento, que es el fundamento, ¿ok? De la base de esa casa, lo que va a soportar lo pesado, ¿sí? Ahí, sobre ese fundamento, ponen lo que va, o sea, lo calculan a modo de que aguante lo que van a poner arriba, ya es una casa, 2 pisos, 3 pisos, lo que sea, ¿ok? Pero bueno, volvemos. Jesucristo es la piedra angular, ¿sí? Y él dice que nosotros en el 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento, ¿ok? Siendo la piedra principal Jesucristo mismo. O sea, este fundamento sobre lo que nos han enseñado los profetas, los apóstoles, ¿sí? Esto es la base de nosotros, de nuestra fe. Lo principal es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar es la piedra principal, ¿sí? La piedra del ángulo, ¿sí? Todo lo que los apóstoles nos enseñan a nosotros y profetas es el fundamento. Sobre esa enseñanza nosotros tenemos que crecer, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok. Esto que está hablando Pablo en Efesios 2:20, vuelvo a repetir, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo, es lo que leímos cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, sobre esta iglesia yo voy a edificar, sobre esta piedra yo voy a edificar, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, ¿sí? Por eso Pablo nos da un consejo y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de que sobre esas enseñanzas nosotros tenemos que crecer. Nosotros no tenemos que ir a ver que viene aquí, que trae la presencia del Espíritu Santo. No, hermanos, no. El Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos enseña, nos instruye, nos capacita y nos redarguye, nos corrige, ¿sí? Nosotros, o sea, lo que tenemos que tener en nuestra mente es la palabra de Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo habló, todo lo que nos enseñó los apóstoles y todo lo que nos enseñaron los profetas, ¿sí? Entonces, no, que pues que trae la unción. No, nada de eso, ¿sí?
Nuestro fundamento, Dios no dijo vayan y sigan al que trae la unción. No, la palabra de Dios no dice sigan al que tenga la unción. No, hermanos, nada. Nuestro fundamento es nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular nuestro Señor Jesucristo, y el fundamento es los apóstoles y profetas, ¿sí? Ahora, dice en el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo, hermanos? Aquí dice que dice en el 21, lo vuelvo a repetir, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, requerimos santidad. Requerimos, hermanos, mucha santidad, porque dice que nosotros somos el templo de Dios en el Espíritu, hermanos. Hay veces no se entiende por qué que quiere santidad, que me porte bien. Claro, porque si tú traes y portas al Espíritu Santo, tu mente, tu cuerpo, tu alma tiene que estar, hermanos, dedicada a Dios y en santidad. Yo se los he dicho antes. Muchas veces, o sea, como cualquier persona cometimos errores, ¿sí? Como cualquiera. Pero, hermanos, si ya nos perdonó, si ya nos limpió, ahora nos toca tener este cuerpo en santidad, tener santidad en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro cuerpo, hermanos. ¿Sí? Ok. Vamos a leer Primera de Pedro. Ahora voy a leer todo de Primera de Pedro. Ya se lo leí antes, pero ahorita voy a leerles. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Ya este es completo. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí también vuelve a mencionar piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? Miren, hermanos, en el 5 dice, vosotros también como piedras preciosas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, que a nosotros la palabra de Dios nos llama piedras vivas, ¿sí? Y nos dice en el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables. Dice que nosotros tenemos que ser edificados como casa espiritual. ¿Cómo como casa espiritual? Pues para que el Espíritu Santo viva, la presencia de Dios viva en nosotros. Dice que, y sacerdocio santo, la palabra de Dios nos enseña, seréis sacerdotes, ¿sí? Dice que Él nos haría sacerdotes, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde ahorita, hermanos, a nosotros guardar esa santidad, a nosotros saber ser sacerdotes santos. Dice que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por Dios por medio de Jesucristo. Perdón,
a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tenemos también, hermanos, que aprender a ofrecer sacrificios espirituales. Esto va a ser en otro tema, cómo se puede hacer el sacrificio espiritual, ¿sí? Pero lo importante es que entendamos que también a nosotros nos llaman piedras vivas y que esta piedra tiene que ir creciendo, 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 ¿sí? Ok. Ahora, hermanos, vamos a entender por qué Pablo, o sea, tiene sentido lo que Pablo dijo cuando dijo en Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mire, Pablo dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Juan y Cefas, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, hermanos. ¿Qué otra parte es importante en una construcción? Sus columnas, hermanos. La piedra angular, las bases, su columna. Pablo los ve de otra manera. Dice Pablo, ellos son considerados como columnas, ¿sí? O sea, Pablo también reconoció la importancia que había en los apóstoles, ¿sí? Y de entre ellos estaba Cefas, que era Pedro, ¿sí? Ok. Miren, hermanos, nosotros, ok, vamos a leer Apocalipsis. Si ustedes pueden leerlo en su casa, yo por el tiempo, porque ya veo que ya se me está haciendo mucho mi video. Mire, nada más ustedes pueden leer la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, del 9 al 27. Pero yo nada más les voy a leer cómo en la Nueva Jerusalén, la revelación que Dios le dio que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan. O sea, que el ángel, porque Dios se la dio a nuestro Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo al ángel. No, Dios a nuestro Señor Jesucristo al ángel y el ángel a Juan, sí. La revelación que el ángel le da de la Nueva Jerusalén, mire, vamos a leer Apocalipsis 21, 12 al 14. Dice, le digo, ustedes pueden leerlo todo, pero nomás les voy a leer esto. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 simientes, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? Entonces, en la Nueva Jerusalén aparecen los 12 apóstoles como los 12 simientes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nuestra fe tiene que estar basada en lo que es la roca o la piedra angular o la piedra, y en lo que a nosotros como gentiles, hermanos, son los apóstoles los que nos han ministrado. Al pueblo de Israel les ministró Moisés, pero a nosotros, hermanos, somos el pueblo gentil, el pueblo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ok, ustedes me rechazaron, yo me voy a otra gente. Y fue que por eso que comisiona a Pablo para que nosotros conociéramos el evangelio, porque a Pablo lo mandó a los gentiles, a dar el evangelio a los gentiles, y a sus apóstoles dijeron, no, ustedes vayan con los judíos. Entonces, haga de cuenta, pero gracias a Dios, hermanos, que se abre y aprendemos mucho de los apóstoles, hermanos. Porque Pablo dice, usted me va a decir, no, usted está mal. No, Pablo dijo, yo fui enviado
a los de la incircuncisión y ellos fueron a los de la circuncisión. O sea, los apóstoles fueron enviados a los que ya estaban circuncidados, que eran los judíos. Pero dice Pablo, pero a mí me mandó Dios a los de la incircuncisión, a nosotros, pues que ni conocemos, o sea, la verdad no es que nosotros hayamos conocido mucho. Hasta ahorita estamos aprendiendo muchas cosas del bendito pueblo judío, ¿sí? De nuestros hermanos. Aún yo los he dicho siempre, aunque ellos no nos vean como hermanos, vamos a ser hermanos y vamos a estar injertados en su raíz. O sea, aunque no nos quieran, de verdad. Bueno, entonces, mire, en el 19 continúa y dice, y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer simiente era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onésimo, el sexto carnolina, el séptimo crisólito, el octavo virilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Vemos que dice, antes que leímos, dice que las puertas eran 12, las puertas eran 12, puertas, la ciudad tenía un muro grande, alto, con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y en ellas estaba escrito el nombre de las 12 tribus. Pero vemos, hermanos, que la Nueva Jerusalén, Dios vuelve a mencionar y lo describe de una manera maravillosa. Mire, hay mucho misterio en la palabra de Dios, y en esta Nueva Jerusalén no va a ser un edificio, no. O sea, la presencia de Dios con todas sus enseñanzas, con todos sus mandamientos, todo, hermanos, todo. ¿Sí? O sea, no es que a los apóstoles los va a poner de cimiento, no. Esto es una forma que Dios describe así como va a ser la nueva. Lo principal de esa ciudad son los cimientos, hermanos. ¿Quiénes nombran los cimientos? Los 12 apóstoles, la enseñanza de ellos. ¿Por qué los judíos no se les enseña así? Porque nuestro Señor Jesucristo no había nacido, no lo habían sacrificado y lo rechazaron. Pero a nosotros, hermanos, que nos da la oportunidad Dios, por eso tiene que ser nuestro Señor Jesucristo precioso para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de estar, dice, ok, ahora sobre esta base, sobre este fundamento, es que va a ser, ¿sí? Yo de verdad estoy así como muy impactada de, Señor, es que hay cosas que yo no trato de entender, o sea, me estás hablando de que la Nueva Jerusalén, sus cimientos, y tiene los nombres de los apóstoles, o sea, va a ser una cosa increíble, no tenemos idea, así como dice Dios, que no tienen idea lo que vendrá al mundo, que no tenemos idea lo que vendrá al mundo, tampoco no tenemos idea lo que nos espera en el cielo, hermanos. No, es una cosa hermosa, de verdad. Uh-huh. Ok. Entonces ahora, vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la roca, la roca, es la piedra y es la piedra angular, ¿sí? Los apóstoles lo reconocen, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando vengan y les digan a ustedes, no, pues es que la roca es nuestro Señor, es Pedro, porque allá dicen que es Pedro, no.
la roca y sobre quien está fundada la iglesia es sobre la piedra angular del Señor Jesucristo y sus 12 apóstoles. Miren, hermanos, yo no sé, esa es Jerusalén, ¿sí? La Biblia latina, ¿ok? No es la Jerusalén, la Biblia latina, ¿ok? Yo les quiero leer dos puntos importantes de lo que dice la Biblia católica, porque la Biblia católica, ellos sí creen que Pedro es la roca, ¿sí? O sobre quien se fundió la iglesia, pero no. En Mateo 16, 18 al 19 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Ok? Esa es otra Biblia católica, hermanos, porque yo quiero que entiendan que yo no sé por qué los católicos no leen mucho su Biblia. De verdad. Ellos encontrarían la verdad en su palabra, en su escritura. Voy a leerles de nuevo Mateo 16, 18 a 18 y 19. Porque mire, es importante porque nosotros tenemos que tratar de que esas personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo, conozcan la luz y conozcan la verdad. La verdad. Entonces, en Mateo 16, en esta versión, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Fíjese, dice, a lo mejor cambia un poquito la forma de expresarlo, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, nuestro Jesús diciendo, oye, aquí sobre esta roca, sobre mí se va, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A construir mi iglesia, ¿sí? Ok. Si nosotros nos vamos a Efesios, en lo que es la Biblia Católica Latina, en Efesios 2, del 19 al 22, dice, así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son la casa de Dios, están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta hacer un santuario espiritual de Dios. O sea, es lo mismo, hermanos, ¿sí? En el 20 dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús, ¿sí? Yo no sé por qué el católico no quiere entender. Mire, la Biblia de ellos es tan tan clara, pero no la ven. Ok, ahora lo voy a ver en esta versión que es católica. Dios habla hoy. Dice, es Efesios 2, 19 al 22. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de la tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y profetas. Y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo, en quien también ustedes se unen
todos entre sí para llegar a ser un templo en la cual Dios vive por medio de su Espíritu. Es lo mismo, es lo mismo. Les vuelvo a decir, aquí también les dice su Biblia católica, ¿sabes qué? Ustedes como un edificio levantado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas y Jesucristo mismo es la piedra principal. De verdad, mire, las personas dicen que están en seminarios, se pasan 8, 10, no sé, 15 años estudiando, pero hermano, no se trata de estudiar, se trata de que Dios le dé a la persona la revelación. El Espíritu Santo trayéndote la revelación para que entiendas. Esa doctrina está desviada, esa doctrina no está bien, porque la gente pone su esperanza en Pedro y no es Pedro. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cualquier doctrina que le diga a usted que no, entonces está mal, porque nosotros hemos aprendido con los versículos que es que la roca, la piedra y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Dios lo profetizó, Dios se los dijo a sus profetas y Dios reconoce, hermanos, nuestro Señor Jesucristo también reconoce que es Él la piedra. Cuando les pregunta, oye, ¿nunca has leído esto? O sea, ¿cómo? ¿Ni eso aún has leído? Entonces, hermanos, cuidemos nuestra fe y no permitamos que nadie ¿cómo se llama? Nos desvíe, ¿sí? Vimos que tenemos una responsabilidad donde nosotros tenemos que ser cimentados. Vimos, hermanos, que somos llamados piedras vivas. A nosotros se nos llama piedras vivas, hermanos. Y dice él, así como piedras vivas, en primera de Pedro 4:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra responsabilidad es andar en santidad, hermanos, si de verdad has creído en el Evangelio y lo quieres tomar en serio, tiene que haber santidad. Tienes que reconocer que eres una piedra viva y que tienes que ir creciendo. La piedra angular y las bases ya están puestas. Sobre esas bases tenemos que creer. Sobre esa enseñanza tenemos que creer, hermanos. Hemos aprendido que la teoría de los católicos se desecha la teoría que enseña la Iglesia Católica respecto a que dice que Pedro es la roca y en él fue fundada la iglesia. Se desecha, hermanos. Nosotros no podemos creer esa mentira, ¿sí? El diablo siempre le ha querido quitar el lugar a nuestro Señor Jesucristo, la honra, la gloria. Pero, hermano, el que escudriña en la palabra, el que entiende, hermanos, el que de verdad se postra ante Dios y le pide a Dios sabiduría, Dios se la da, hermanos. Y no hay nada ni nadie que lo pueda engañar, ni que lo pueda manipular, hermanos. Entonces, cuiden mucho su fe. Nuestro Señor Jesucristo siempre dijo, mirad bien lo que oís. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para oír. Con Biblia católica yo se les demostré que aún ellos, hermanos, se les enseña. Que no lean es otra cosa, que nos rechacen es otra cosa, hermanos. Pero a nosotros Dios nos ha enseñado este día que tenemos que tener santidad, ¿sí? Para nosotros poder ir creciendo, para nosotros poder ser sacerdotes, para nosotros poder ofrecer sacrificios de alabanza, ¿sí? Nosotros tenemos, hermanos, que reconocer que sobre ese fundamento tenemos que crecer, pero ese fundamento nos exige muchas cosas, hermanos. Santidad, fe, los frutos espirituales, o sea, muchas cosas, hermanos. Bueno, pues hasta aquí terminó mi enseñanza y pues vamos a orar y no sé,
dar gracias a Dios por este tiempo y despedirnos, hermanos. Y si alguien necesita dice, yo no sé de Dios, no sé de Cristo, si tú lo quieres recibir, yo creo que en tu hogar dobla rodillas, pídele perdón porque nunca lo has tenido en tu vida, invítalo a que entre a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu y que haga esos cambios, esas transformaciones en tu vida, hermanos. Nadie lo puede hacer si no, Dios no va a estar contigo si tú no doblas rodillas y reconoces a nuestro Señor Jesucristo, que es la base principal de nuestro evangelio. Nadie lo va a hacer, hermanos, más que tú y Dios, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el que ha sido puesto para nosotros como para nuestra salvación, hermanos. Yo sé que a mucha gente hay que evangelizarle y todo, pero hay veces, hermanos, yo creo que con que tú dobles rodillas y de verdad de corazón le pidas perdón y lo invites a entrar en ti, a reconocer su sacrificio en la cruz, Dios estará contigo, nuestro Señor Jesucristo estará contigo. ¿Sí? Pues oramos y damos gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor Jesús y Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza, y gracias por enseñarnos tu palabra a través de tu Espíritu Santo que nos revela, que nos enseña y que nos instruye. Gracias, bendito Espíritu Santo, por esa misericordia, por esa paciencia para nosotros, Señor, podernos instruir. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús y acompañados de tu Espíritu Santo, Señor, te decimos amén. Bueno, hermanitos, pues que Dios me los bendiga, cuídense mucho y recuerden, la santidad es bien importante en nuestras vidas si tú quieres ser el templo de Dios en espíritu. ¿Sí? Es muy importante cuando Dios le dice a la samaritana, no, nuestros padres, dice samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Dice Dios, no, va a venir cuando ni en este lugar ni se va a adorar en todas partes, hermano, en todas partes. Pero ¿cómo lo tienes que adorar? Ser santo y adorarlo en espíritu y en verdad. Nada más, hermanos. ¿Ok? Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Hasta luego. Bye.